El Estado de Derecho al que aspiramos los mexicanos debe configurarse con instituciones democráticas que lo identifiquen, las cuales son creadas para estar al servicio de todos los miembros de la sociedad. En ese tenor, los derechos humanos fundamentales se pueden entender como los valores supremos que le dan sentido y contenido a dicho proyecto. Así, el Estado y los poderes públicos establecidos tienen como principio y fin último la ineludible protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas, cualquiera que sea su condición social, política, jurídica, económica o ideológica. Sin embargo, son los agentes del Estado quienes recurrentemente vulneran las garantías y derechos de las personas. En consecuencia, el mismo Estado debe hacerse responsable de las acciones u omisiones de sus operarios que transgreden la ley. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos, organismos constitucionalmente autónomos, constituyen parte de los órganos del Estado democrático de derecho al que nos hemos referido, organismos que le dan vida y sentido a la cosa pública del Estado, que tienen como objetivo en el sentido de fines la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos determinados tanto en el orden jurídico interno como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. En este orden de ideas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la reforma constitucional de septiembre de 1999, recuperaba la noción de identidad de un órgano independiente, característica esencial de estos organismos, no siempre satisfecha y que durante mucho tiempo fue requerida sin éxito por los organismos civiles de protección de los derechos humanos. La idea de autonomía en un organismo público de Estado establece la separación de los poderes a los cuales tiene el deber de fiscalizar. Con la reforma constitucional que se propone, se pretende fortalecer institucionalmente a las comisiones públicas de derechos humanos de las entidades federativas. Al garantizar constitucionalmente la autonomía de las instituciones nacionales de protección de los derechos humanos a través de los mecanismos y procedimientos de designación, la autonomía presupuestaria y de gestión, la personalidad jurídica, así como el patrimonio propio, se les dota orgánicamente de los elementos para realizar su función eficazmente. Las instituciones públicas de protección de los derechos humanos en México son muy jóvenes. Por ello, la reforma constitucional que se propone tiene la virtud de fortalecer una institución muy necesaria para la protección de los derechos humanos. En consecuencia de aprobarse la presente iniciativa de reforma constitucional, las personas que habitan las distintas entidades federativas tendrán organismos más fuertes, con mayores y mejores recursos, tanto humanos como materiales y presupuestarios, que les permita enfrentar eficazmente los retos que cotidianamente tienen amenazados los derechos y libertades fundamentales de las personas. Por otro lado, los derechos sociales, entre ellos los laborales, constituyen uno de los grandes pendientes de las luchas históricas que ha dado el pueblo de México por darse un destino digno. No podemos dejar de señalar que dichos derechos representan uno de los temas más ausentes de los debates sobre la realización eficaz del conjunto de derechos humanos reconocidos en el orden jurídico internacional. Por tanto, proponemos que sea la institución nacional más importante en materia de derechos humanos, la Comisión Nacional, organismo federal competente constitucionalmente para atender, investigar y resolver casos de violaciones a los derechos humanos del orden laboral en el ámbito de la Administración Pública Federal, desde luego, siempre y cuando no se trate de decisiones jurisdiccionales.
Por lo que corresponde a la facultad constitucional que se propone de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pueda iniciar leyes ante el Poder Legislativo Federal, el Manual sobre la creación y fortalecimiento de las instituciones nacionales para la promoción de los derechos humanos establece que la institución nacional está particularmente bien situada para asesorar y asistir al gobierno en la esfera de la legislación y para actuar de vigilante del proceso de la elaboración de las leyes.